Okay, session 2. Ok, vamos para la sección número 2. Let's consider the fall, Vamos a considerar la caída, sin and its el consequences. pecado y sus consecuencias. Sin has infected the whole world. El pecado ha infectado el mundo completo. It is our fundamental problem. Es nuestro problema fundamental. We all have lots of problems, Todos tenemos muchos problemas, but the fundamental problem is pero el sin. problema fundamental es el pecado. One time, a newspaper ran an editorial, Una ocasión un periódico publicó un editorial, so they asked all their readers one question. de manera que en ese editorial le hicieron a todos sus lectores una pregunta grande. They asked, "What is wrong with the world?" Y la pregunta era, ¿qué está mal en el mundo? And the Christian writer, G.K. Chesterton, Y un escritor cristiano llamado J.K. Chesterton wrote in, escribió de vuelta a la editorial al periódico. "Dear sirs, Les escribió, queridos señores, I am yo soy lo que está mal. yours truly, Con todo cariño, G.K. Chesterton." G.K. Chester. See, in many ways, we are our own problem. Así que de muchas maneras nosotros somos el problema de nosotros mismos. We have an inward problem. Tenemos un problema interno. See, the world says we have an outer problem, Tú te das cuenta que el mundo siempre quiere señalar que el problema es externo and we're the inner solution. y que nosotros tenemos la solución en nuestro interior. But Christianity says we have an inner problem, Pero el cristianismo dice que tenemos es un problema interno and the solution must come from y outside. que la solución debe venir desde afuera. So we're believers in the gospel, the good news. Nosotros somos creyentes en el evangelio, las buenas noticias, But good news is really only good in light of bad news. pero las buenas noticias solo son buenas noticias a la luz de las malas noticias. And so for this session, let's consider some bad news. Así que en esta sesión vamos a considerar noticias malas. Open up to Genesis chapter 3, Acompáñenme en sus Biblias a Génesis capítulo 3 and let's consider 8 consequences from Genesis 3, verses 1 to 6. mientras que juntos consideramos 8 consecuencias que podemos extraer de los versículos 1 al 6 de Génesis 3. You want me to read it? Yes, sir. Okay. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Number 1, we have an enemy, Número 1, una consecuencia. Tenemos un enemigo, Satan. Satanás. We are in the midst of a spiritual battle. Nosotros nos encontramos, aunque no seamos conscientes, en medio de una batalla espiritual. And from these verses, notice how the enemy operates. Y quiero que notes desde estos versículos cómo es que el enemigo opera. He questions God's word. Básicamente lo que el enemigo hace es cuestionar la palabra de Dios. God spoke and he said, "Did God really say?" Dios habló y entonces Satanás dice, ¿en verdad Dios dijo? And notice what the first doctrine that is denied in the Bible is. Y nota cómo la primera doctrina de la escritura es negada aquí. Judgment. El juicio. The enemy says, "You will not surely die." El enemigo le dice a Eva, no, ustedes no van a morir. And people have been denying the judgment ever since. Y básicamente desde ese momento el hombre ha estado intentando negar el juicio por siempre. You see, the devil is a liar. Tú te das cuenta, según la escritura, el diablo es un mentiroso. In John chapter 8, Jesus says that lies are his native language. En Juan capítulo 8 el Señor Jesucristo dice que cuando miente de su naturaleza miente. That's how he operates in the world, is through deception. Y es como el diablo opera en el mundo a través del engaño. He wants to deceive you. Él quiere engañarte a ti. And so I wonder for you, Y yo me pregunto si en tu caso,
how would the devil's lies enter your ear, ¿Cómo es que las mentiras del diablo están entrando a tus oídos, your mind, a tu mente, your children's minds? a las mentes de tus hijos? Usually, the main way today Usualmente en lo que es nuestra era, nuestro día, is going to be through media, va a ser a través de los medios, TV, a través del televisor, screens, a través de las pantallas, books, a través de libros, teachers. a través de camisetas, de profesores. And so it's important for us to have our eyes open, Entonces es importante que nosotros tengamos nuestros ojos bien abiertos to be awake para estar despiertos and realizing that everything in the world y darnos cuenta de que todo en el mundo has the potential to be used by the enemy. tiene el potencial de poder ser usado por nuestro enemigo. And notice the progression of temptation in these verses. Pero también quiero que puedas notar la progresión de la tentación en estos versos. Doubt God's word, Primero, poner en duda la palabra de Dios and then downplay God's goodness, y hacer parecer que la bondad de Dios no es tan buena. and then magnify God's strictness, Y luego magnificar entonces lo estricto de Dios. and then lessen God's judgment. Y luego disminuir el juicio de Dios. Then he just denies the word, Entonces básicamente es negar la palabra. and then he promises benefits Y luego les promete beneficios from disobedience. por desobedecer. They're lies from hell, friends. Son mentiras del infierno. So first we got to realize we have an enemy. Entonces lo primero que tenemos que entender es que ahora tenemos un enemigo. Number 2, Número 2, the enemy wants to replace God el enemigo quiere reemplazar a Dios with the idol of self. con el ídolo del yo mismo. I want to spend most of our time here in this session. Y quiero pasar mucho de nuestro tiempo en esa sección. The enemy promotes self-rule. El enemigo promueve esto de autogobernarse. He wants humanity to rule themselves rather than be ruled by God. Él quiere que la humanidad se lidere, se gobierne a sí mismo en lugar de ser gobernada por Dios. Now the DNA of sin El ADN del pecado is self-centeredness, es estar centrado en sí mismo, self-preservation, es estar pensando en su autopreservación, self-authentication, es en su auto edificación y aprobación, self-promotion. la autopromoción. As Augustine put it in the Co- 400s, Como Agustín lo puso en el año 400, sin is being curved in on the self. básicamente el pecado está apuntando hacia el interior. Isaiah put it like this: we've all turned to our own way. Isaías lo dijo de esta manera: todos nos hemos desviado hacia nuestros propios caminos. And so really the sin behind every Y sin básicamente lo que podemos entender es que el pecado que hay detrás de todo pecado is self-centeredness. es el egocentrismo. The London Baptist pastor Charles Spurgeon El pastor bautista Charles Spurgeon en Londres dijo, said, Mr. Self el Señor yo is the worst enemy the Christian has. es el peor enemigo que un cristiano tiene. Because of sin, Por causa del pecado, we don't want to serve. nosotros no queremos servir, We want to be served. queremos ser servidos. We want to be our own authority. Queremos ser nuestra propia autoridad. Many movies teach just this theme, Muchísimas películas enseñan este tema. especially children's movies. Y especialmente si te das cuenta, las películas de niños. I wonder if the movie Frozen No sé si alguno de ustedes vio la película Frozen. was as popular here as it was in my country. No sé si fue tan popular aquí como fue en Estados Unidos. Just let it go, man. Remember the song. ¿Se acuerdan la canción? Now, please refrain from singing, Manténgase ahí, no comience a cantar. Ah, but listen to it. pero escuche esto. It's time to see what I can do Es tiempo de ver lo que yo puedo hacer to test the limits and break through. para probar los límites y romperlos. No right, no wrong, Nada derecho, nada malo. no rules for me. No hay reglas para mí. I'm free. Yo soy libre. Now, I liked the movie, Me gusta la película, but those lyrics are terrible. pero esas letras de la canción son terribles.
Sounds like it came right out of the Garden of Eden. Parece que hubieran salido allí del jardín del Edén en el capítulo 3. The serpent La says, serpiente las escribió. no right, no wrong, no rules. No hay nada malo, no hay nada correcto, no hay reglas. Satan says, listen to yourself. Básicamente Satanás te dice, escúchate a ti mismo. He says, you can be like God. Te está diciendo, tú puedes ser como Dios. He says, be your own authority. Dices, tú debes ser tu propia He autoridad. says, you do you. Básicamente dice, tú sé tú. You're the judge. Tú eres el juez. You're the standard. Tú eres el estándar. If there had been smartphones in the Garden of Eden, Si hubiesen existido los smartphones en el jardín del Edén, Adam and Eve would have taken a lot of selfies. básicamente Adán y Eva hubieran pasado todo el día tomándose selfies. That's the problem. Ese es el problema. We want to be our own God. Queremos ser nuestros propios dioses. We want to enthrone ourselves. Queremos entronarnos a nosotros mismos. There's a man named Anton LaVey, Hay un hombre llamado Anton LaVey, and he's the founder of the Church of que Satan. es el fundador de la iglesia de Satanás. So this church worships Satan. Básicamente esta iglesia adora a Satanás. But listen to what Anton LaVey says. Pero quiero que escuches lo que este hombre fundador de esa iglesia dice. He says, we don't worship Satan. Dice, nosotros no adoramos a Satanás, We worship ourselves. nosotros nos adoramos a nosotros mismos. Using the metaphorical representation Usando la representación metafórica of the qualities of Satan. de las cualidades de Satanás. Satan is the name used Satanás es el nombre usado by Judeo-Christians por el judeocristianismo, for that force of individuality por esa fuerza de individualidad and pride within us. y orgullo dentro de nosotros. Worshiping self O adorarnos a nosotros mismos, is ultimately satanic. básicamente en última instancia es satánico. The author George MacDonald El actor Josh McDonald said that hell runs according to one principle, dice que el infierno funciona y es llevado básicamente con un principio, that I am my own. que yo soy mi propio yo, hago lo que yo quiero. Maybe you've heard of the American singer Frank Sinatra. Tal vez algunos de ustedes han escuchado al cantante estadounidense Frank Sinatra. He wrote a very popular song Él escribió y cantó una canción muy popular that in many ways is the theme song of hell. que básicamente, ¿sabe qué? The theme song of hell. Yo creo que ese es el tema principal del infierno. He says, I did it my Y way. básicamente la canción dice, lo hice a mi manera. C.S. Lewis said there really are only two kinds of people. Y dice, ese Lewis dijo, básicamente solo hay dos tipos de personas. Those who say to God, Algunos que dicen a Dios, thy will be done. su voluntad sea hecha. And those to whom God says, Y algunos que dicen, cuando lo que Dios dice, thy will be done. mi voluntad sea hecha. See, our natural tendency is to be selfish Así que nuestra tendencia natural es a ser egoístas because of the fall. por causa de la caída. And it starts in infancy, doesn't it? Y comienza desde la infancia, ¿no es así? I told you I had 5 babies. Yo les conté que tengo 5 bebés. Babies only care about themselves. Y los bebés solo se interesan por sí mismos. You'll never have an infant start to cry Nunca tienes un bebé que comience a llorar in the middle of the night en la medio de la noche and then stop and think for a moment y luego se detenga a pensar por un momento and say, yeah, I'm hungry y dice, oh, ¿sabes qué? Sí, tengo hambre and my diaper is filled with something awful, y tal vez mi pañal está lleno de algo que no está muy bien, but my mom is tired and needs some rest. pero mi mamá está cansada del día y necesita descansar. So I'll just wait a while. Así que yo más bien me voy a quedar aquí callado, calmado. Our fallen tendency is to be self-consumed. ¿Siguen? Our fallen tendency is to be self-consumed. Nosotros estamos usualmente llevados a estar consumidos en nosotros mismos. Eso es lo que produce la caída en nosotros. The Book of Common Prayer El libro de las oraciones comunes defines sin this way: define el pecado de la siguiente manera. the seeking of our own will La búsqueda de nuestra propia voluntad instead of the will of God. en lugar de la voluntad de Dios. So because of the fall, Así que por causa de la caída, we're self-focused, self-centered, self-promoters. estamos centrados en nosotros mismos, nos autopromocionamos a nosotros mismos. So contrary to what the world tells us, Así que contrario a lo que el mundo nos dice,
Don't follow your heart. No sigas tu corazón. Do not lean on your own understanding. No te confíes y te apoyes en tu propio entendimiento, The Bible says the opposite. porque la Biblia enseña lo opuesto. Jeremiah 17:9 Jeremías 17:9 says the heart is deceitful above all things dice que el corazón es lo más engañoso sobre todas las cosas and desperately sick. y desesperadamente busca. So don't follow your heart. Entonces no sigas a tu corazón, Follow God's word. sino sigue la palabra de Dios. The Proverbs say there is a way that seems right, Proverbios dice que hay un camino que al hombre le parece correcto, but the end is death. pero termina por ser camino de muerte. Satan wants us to replace God with the idol of self. Satanás quiere que reemplacemos a Dios con el ídolo de nosotros mismos. And sin is when we put anything above God. El pecado es poner a cualquier cosa por encima de Dios. That becomes idolatry. Eso se convierte en idolatría. Sometimes we think idols are only little wooden figures. Muchas veces pensamos que los ídolos son solamente pequeñas figuras de madera, But in the Bible, they're much broader than that. pero de acuerdo a la Biblia va mucho más allá de eso. Ezekiel speaks of idols of the heart. Ezequiel habla de los ídolos del corazón. Pastor Tim Keller defines an idol this way: El pastor Tim Keller definió un ídolo de la siguiente manera: anything more important to you cualquier cosa que sea más importante para ti than God. que Dios, Anything that absorbs your heart cualquier cosa que absorba tu corazón and imagination more than y God. tu imaginación más que Dios, Anything you seek to give you cualquier cosa a la que busques darte, what only God can give you. cualquier cosa que busques que te dé lo que solo Dios puede darte. Colossians 3 says that idolatry is covetousness. Colosenses 3 dice que la idolatría, la codicia es idolatría. Because whatever we want most Porque aquello que más queremos, is our God. ese es nuestro Dios. And we can have all kinds of false gods. Así que podemos tener cualquier cantidad de dioses falsos. Maybe for you, you're tempted to approval Tal vez para ti la idolatría sea la tentación hacia la aprobación de otros, or control o el control, or reputation, o tu reputación, success, el éxito, security, la seguridad, pleasure, el placer, respect, el respeto, beauty, la belleza, body image, la imagen del cuerpo, power, poder, career, una carrera, money, el dinero, achievement, éxitos, logros, even family. inclusive la familia. John Calvin said, Calvino dijo man's nature que la naturaleza del hombre is a perpetual factory of idols. es una fábrica eterna de ídolos. We just keep producing more and more. Simplemente en el corazón seguimos produciendo más y más ídolos. And Paul tells us Y Pablo nos dice to put idolatry to death. que pongamos la idolatría por muerta. So the first thing we have to do is identify the idol. Pero para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es identificar el ídolo. How can we do that? ¿Y cómo podemos hacer eso? Well, let me offer a few diagnostic questions. Entonces permítame compartir con ustedes unas pequeñas preguntas de diagnóstico. Because we all have them. Porque todos tenemos ídolos. And so in order to kill them, we must find them. Entonces para poder matar esos ídolos, primero tenemos que encontrarlos. So what do you think of most? Entonces la primera pregunta es: ¿en qué piensas principalmente? ¿En qué piensas casi todo el tiempo? What do you daydream about? ¿Con qué estás soñando? When you lay your head down on the pillow, what are you thinking of? Cuando tú estás poniendo tu cabeza en la almohada, ¿qué es eso en lo que estás pensando? The Puritan William Temple El puritano William Temple said, your religion dijo: tu religión is what you do with your solitude. es lo que haces en tu soledad. What is it that you can spend money on ¿Qué es eso en lo que tú estás dispuesto a gastar tu dinero without even thinking about it? sin siquiera pensar en lo que pueda pasar? What have you sacrificed most for? ¿Qué es aquello por lo que has estado dispuesto a sacrificar más cosas en tu vida para conseguirlo? Consider your most uncontrollable emotions. Comienza a considerar tus emociones más incontrolables. We all have them. Todos tenemos emociones así. Is it anger? Es ira, Is it fear? es temor, Is it despair? es desespero, Guilt? culpa, Depression? depresión, Worry? preocupación,
St. Augustine said, Así, ¿siguen? Saint Agustino Augustine, dijo, Augustine said that such emotions, dice Agustino que esas emociones they're like smoke rising from the fire, son básicamente como humo que va saliendo del fuego, rising from the altar of our idolatry. saliendo del altar de nuestra idolatría. So follow the smoke Así que sigue el humo and you'll find the idol. y vas a encontrar el ídolo. So what causes those emotions? Entonces, ¿qué es lo que produce con frecuencia esas emociones en ti? So we must fight idolatry because of the fall. Así que tenemos que entender que tenemos ídolos por causa de la caída. Number 3, Número 3, sin brings death. el pecado trae muerte. I told you this was bad news. Yo les dije a ustedes que esa sesión era de malas noticias. Without the fall, there would be no death. Sin la caída no tendríamos muerte, But because of the fall, pero por causa de la caída, 10 out of 10 die. 10 de 10 van a morir. Death is the great leveler, La muerte es el último nivelador de todo, the ultimate equalizer. es el último ecualizador. But death was not part of God's original Pero la plan. muerte no era parte del plan original de Dios. Death is always bad. La muerte siempre ha sido mala. The Bible calls it an enemy. La Biblia la llama un enemigo. Romans 6:23 Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, says, "For the wages of sin is death." porque la paga del pecado es muerte. That word wages, Esa palabra paga we earn it. significa que no la ganamos. We earn death by our sin. Nosotros nos hemos ganado la muerte, la paga, esa paga por causa de nuestro pecado. And sin is an honest employer. Y el pecado es un empleador honesto. Sin never cheats its employees. El pecado nunca le hace trampa a sus empleados. Sin results in death. Siempre el pecado resulta en muerte. We die because we sin. Morimos por causa de nuestro pecado. Death is God's judgment on sin. La muerte es el juicio de Dios sobre el pecado. And so now not only do all die, Entonces ahora no solamente todos morimos, all fear death. sino que todos tememos a la muerte. There's an American actor named Woody Allen. Como lo dijo un actor americano, Woody Allen, He said he didn't fear death. dice que él no temía la muerte. No, dijo, todos temen la muerte, I just don't want to be there when it happens. sino lo único que yo no quiero estar ahí cuando pase la muerte, aunque no le tengo miedo. But if you're not a Christian, Pero si tú no eres cristiano, you should fear death. tú deberías temer a la muerte. Because Hebrews 9:27 Porque Hebreos capítulo 9, versículo 27, says it's appointed for man to die once, dice que se ha decretado al hombre morir una vez and after this y judgment. luego de eso el juicio. And so because of the fall, life is short. Y por causa de la caída, la vida es corta. And so brothers and sisters, we should redeem the days. Así que hermanos y hermanas, nosotros debemos trabajar en redimir los días. James says that life is just a mist. Santiago dice que la vida es algo pasajero, It appears for a little while que aparece como la bruma de la mañana por un poco de tiempo and then y vanishes. luego desaparece. Think about if you spray a water bottle. Puedes pensar en una botella de estas para esparcir agua. That's our lives. Entonces, así son nuestras vidas. How humbling. Esto es humillante, ¿no? It's sobering. Esto es algo sobrio. And that day is going to be here sooner than we want to admit. Y el día de la muerte va a llegar tarde o temprano a nosotros. Let's do a quick thought experiment. Y vamos a hacer rápidamente aquí un experimento de pensamiento. I wonder how many of you know the names Yo me pregunto cuántos de ustedes saben los nombres of your great great grandparents. de sus tatarabuelos. And I don't mean mama, papa, Y no estoy hablando de que no le decíamos abue, abu, first name. el nombre. Most of us probably don't. La mayoría de nosotros seguramente no sabemos el nombre de ellos. That was just 3 generations ago. Y son solamente 3 generaciones atrás. Forgotten. Y han sido olvidados. Your great granddaddy, Tu tatarabuelo he was probably a great man. tal vez fue un hombre maravilloso. He probably did many, many good things. Tal vez hizo cosas muy, muy buenas. You don't even know his first name. Pero tú ni siquiera sabes su primer nombre. Quickly gone, quickly forgotten. Rápidamente nos vamos, rápidamente somos olvidados. Ecclesiastes 1:11 Eclesiastés 1:11
says, there is no remembrance of those who came before, Dice que no hay recuerdo de aquellos que vinieron antes de nosotros. and of those who come after there will be no remembrance. Y que de aquellos que vendrán después tampoco habrá ningún recuerdo. And so we will die sooner than we want to. Así que vamos a morir antes de lo que quisiéramos. You will die, Tú morirás. your loved ones will gather, En ese momento tus seres queridos van a llorar. some of them will cry, Algunos van a llorar. and then they'll go to a restaurant and eat burritos. Y luego van a ir al salón del lado y van a comerse un burrito. Life goes on. La vida continúa. So, brothers and sisters, live for God. Así que hermanos y hermanas, vivan para Dios. Number 4, Número 4. sin makes men passive. El pecado hace a los hombres pasivos. Look at Genesis 3:6. Miren nuevamente a Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Notice that phrase, Nota esta frase, he was with her. él estaba con ella. It's not like he was out working No es como que Adán estaba ya lejos trabajando and he just came home to a forbidden fruit casserole. y entonces llegó a casa y se encontró que había un guisado de fruto prohibido. No, he was with her. No, él estaba con ella. He was supposed to lead. Él se suponía que liderara. He was supposed to guard. Él se suponía que tenía que cuidar. He was supposed to protect. Él se suponía que tenía que proteger. He was supposed to Él provide. se suponía que tenía que proveer. You know what he should have done? Él sabía lo que debía haber hecho. He should have been wearing snake-skinned boots. Él debería haber mandado con botas para aplastar serpientes. He should have killed the snake Él debió haber matado a la serpiente y hacerse unas botas instead of following the snake. en lugar de seguir a la serpiente. Notice the structure that God had given. Pero nota la estructura que Dios aquí da. God told the man Dios le dice al hombre to have dominion over the animals, que tenga dominio sobre todos los animales and the woman was to help the man do that. y la mujer se supone que le va a ayudar al hombre a hacer eso. Notice how the enemy comes in Nota cómo el enemigo entra and reverses that order. y cambia completamente ese orden. Now the animals Ahora los animales are leading the woman están liderando a la mujer, who leads the man. que ahora la mujer lidera al hombre también. And male passivity Y la pasividad masculina is still one of the biggest problems in the church. sigue siendo aún el día de hoy uno de los mayores problemas en la iglesia cristiana. Brothers, Hermanos, we need you to rise up, necesitamos que los hombres se levanten, pursue God, que busquen a Dios, die to self, que mueran a sí mismos and lead well. y lideren bien. Notice that God holds him responsible. Noten que Dios pone responsable a Adán. She ate, Ella comió, but look at chapter 3, verse 9. pero mira el versículo 9 aquí en el capítulo 3. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? 9. 8 y 9 fue. She ate, Ella comió, and he calls to the man, pero Dios llama al hombre. where are you? ¿Dónde estás? So sin makes men passive. El pecado hace que el hombre sea pasivo. Let's read Genesis 3, 15 to 19. Vamos a leer versículos 15 al 19 de este capítulo. Dice así: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella.
te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. So number 5, Número 5. we are in a spiritual war. Estamos en una guerra espiritual. I already mentioned that. Yo ya mencioné esto, But sometimes we operate like we're not. pero muchas veces nosotros vivimos como si no estuviéramos en guerra. Notice there will be ongoing hostility Date de cuenta que el texto dice que va a haber una enemistad continua between the offspring of the woman and the offspring of the serpent. entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. You see it right away with Cain, Tú te das cuenta de esto rápidamente con Caín, the offspring of the serpent, en la descendencia de la serpiente, who murders Abel, que mata a Abel, the offspring of the woman. la descendencia de la mujer. Then later in the story, Y más adelante en la historia we have Isaac and Ishmael, tenemos a Isaac y a Ismael, God and Babel, tenemos a Dios y al diablo, Israel and Egypt, Israel y Egipto, the righteous and the wicked, los justos y los malvados, light and darkness, la luz y las tinieblas, Jesus and Herod, Jesús y Herodes, the city of God and the city of man, la ciudad de Dios, la ciudad de los the hombres, church and the world. la iglesia y el mundo. Perpetual hostility. Una hostilidad perpetua. We must keep the wall high. Nosotros tenemos que levantar nuestros ojos. Martin Luther said, Martín Lutero dijo, Cain will go on, dice Caín, ¿se Cain will go on Caín continuó con su asesinato, murdering Abel matando a Abel, as long as the church is on earth. mientras que la tierra permanezca, mientras que la iglesia permanezca en la tierra. Give me a second, déjeme decir esto bien. Caín continuará matando a Abel mientras que la iglesia permanezca sobre la tierra. A great opposition, Una gran oposición. a clash of kingdoms. Va a ser un choque de reinos. Remember Romans 1? ¿Se acuerda Romanos 1? We will submit or we will suppress. O vamos a someternos o vamos a tratar de suprimir. Number 6, Punto número 6. because of the fall, Por causa de la caída, marriage is really hard. el matrimonio es difícil. The woman is cursed in her main role, La mujer es maldecida en su rol principal, wife and mother. esposa y madre. Now there's pain in childbearing. Ahora hay dolor al dar a luz. That's the whole process. Ese es todo el proceso. There's infertility. La infertilidad, There's back pain. hay dolor de espalda, No sleep. hay la imposibilidad de dormir en las noches, There's miscarriages. hay abortos espontáneos, There's the pain of labor. está el dolor del parto. The whole process is hard. Todo el proceso del embarazo es difícil. And it says her temptation will be to rule over her Y husband. dice que la tentación de ella será querer gobernar a su marido. And the man is cursed in his main role, Y también al hombre se le ha maldecido su rol principal, husband and provider. el esposo como proveedor. Now he will be tempted to be harsh with her, rule over her harshly. Entonces ahora en lugar de cuidarla, el hombre va a tender a ser rudo con su esposa. And now his work will be frustrated. Y ahora su trabajo va a ser frustrante, There'll be thorns and thistles, porque vamos a encontrar cardos y espinas. sweat on the Va a brow. tener que sudar con su frente, en su frente. Work is hard. El trabajo ahora es duro. And so the curse affects humanity's fundamental calling. Así que básicamente el pecado afecta el llamado fundamental de la humanidad. Remember what we saw in chapter 128? ¿Se acuerdan lo que vimos en el Salmo? We were to have dominion and fill the earth. El mandato de tener dominio y llenar la tierra. See how the curse affects that. Look again at verse 16. ¿Se da cuenta usted cómo el pecado afecta? Podemos mirar nuevamente el versículo 16, 3:16. Yes, sir. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. The woman's main role is now difficult. El rol principal que Dios le asignó a la mujer en su creación ahora es difícil, So is the man's. Look again at 17 to 19. pero también el rol del hombre, nuevamente miremos 17 al 19, al hombre le dijo,
Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Sin messes everything up, El pecado daña todo, even the marriage relationship. aún incluso la relación matrimonial. Now, she won't want to follow him. Entonces ya la mujer no quiere seguir el liderazgo del hombre. She will be tempted to be against him. Básicamente ella va a ser tentada a estar en contra de él. And his temptation will be to react harshly towards her. Y la tentación del hombre va a ser reaccionar de manera áspera contra su esposa. For the man, the twin errors are either Entonces para el hombre también tenemos allí dos cosas. abdication, passivity, ¿Siguen? abdication or passivity, Por causa de la pasividad, or domination. o el hombre básicamente va a quedar en una de dos cosas. O va a ser pasivo o va a ser dominante con su esposa. And work will be challenging. Y básicamente el trabajo te va a hacer más difícil. And so, brothers and sisters, Así que yo quiero desafiarlos a ustedes en esta tarde, hermanos y hermanas. once again, it means let's work on our marriage. Una vez más, ya lo dije, pero por favor, trabajen en sus matrimonios. Let's value motherhood. Valoren la maternidad. In our marriages, let's confess our sins Y los matrimonios deben confesar sus pecados and repent quickly. y arrepentirse rápidamente. Husbands, Esposos, you are to be the chief repenter. ustedes deben ser los que lideran el arrepentimiento. When you sin, and you will sin, Cuando tú pecas y tú vas a pecar porque tú pecas, be quick to confess and repent. ser rápido para confesar tu pecado y arrepentirte. In a healthy, gospel-centered home, En una casa que es saludable con el evangelio como centro, there ought to be regular confession of sin debemos encontrar con regularidad la confesión de pecados unos con otros and forgiveness. y el perdón unos con otros. Sin will be there, we see that here, El pecado va a estar en la casa, ya lo hemos visto aquí, but Christians repent of sin. pero los cristianos se arrepienten del pecado. The difference between Christians and non-Christians La diferencia entre los cristianos y los incrédulos is not the presence or absence of sin. no es la presencia o la ausencia del pecado, We all sin. porque todos pecamos. The difference between Christians and La non-Christians diferencia entre un creyente y un incrédulo is that Christians hate it. es que los cristianos odian haber pecado. Christians repent of sin. Los cristianos se arrepienten de su pecado. That's what the church is. Eso es lo que la iglesia es. Repenting sinners. Una cantidad de gente que son pecadores arrepentidos, Even to our children. aún hacia nuestros hijos. I often sin against my children. Yo con frecuencia peco contra mis hijos. I become impatient Me vuelvo impaciente and I have a harsh tone of voice with them. y entonces uso un tono demasiado fuerte en mi voz cuando estoy enojado. And so I'll get down on their level Y entonces lo que hago es que entonces me voy a bajar a su nivel and I'll look them in their y los eyes miro a los ojos and I'll say, Daddy sinned against you y le digo, papá pecó contra ti, by talking harshly to you. al haberte hablado de esa manera dura. I am sorry. Will you forgive me? Yo estoy arrepentido, ¿me puedes perdonar? And of course, kids always are quick to Y grant si usted ya lo ha forgiveness. hecho, sabe que los niños siempre dicen sí y son rápidos para perdonar. And I say, Daddy needs the grace of Jesus Y entonces yo aprovecho y le digo, papá necesita la gracia de Jesús just like you need the grace of de la Jesus. misma manera que tú necesitas la gracia de Jesús. Same in marriage. ¿Siguen? Same in marriage. Lo mismo en el matrimonio, Because sin is going to happen. porque el pecado va a estar allí, But when there is confession and repentance and forgiveness, pero cuando hay confesión, arrepentimiento y perdón, the home is filled with the aroma of the gospel. la casa se llena con el aroma del evangelio. And embrace the roles that God gives us. Y lógicamente abraza los roles que Dios te ha dado. Wives, submit to your husbands. Esposas, sométanse a sus esposos. Husbands, lead. Esposos, lideren And do not be harsh with your wives. y no sean duros con sus esposas. Number 7. Número 7. Sin has ruined the whole world. El mundo ha arruinado todo, el pecado ha arruinado todo el mundo.
Because of Adam, we're all born sinful. Por causa de Adán todos nacemos en pecado. Sinful in our nature, Somos pecadores por naturaleza, sinful in our actions, somos pecadores en nuestras acciones, sinful in our words, somos pecadores en palabras and sinful in our thoughts. y somos pecadores en nuestros pensamientos. But number 8, Pero número 8, sin does not have the last el word. pecado no tiene la última palabra. There's grace. Hay gracia. Where sin abounds, El pecado de Adán, grace abounds all the more. como dice la palabra, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Amen, amen.